Debo comenzar por una especie de declaración brevísima de principios. Considero que la Unión Europea es el proyecto civilizatorio más logrado, más elevado que hemos hecho los seres humanos desde que decidimos vivir en sociedad. En las dos legislaturas que estuve, los casi 8 años, el presidente de gobierno, me reuní 36 ocasiones en el Consejo Europeo. Es decir, que indica la importancia y la dedicación y la responsabilidad que supone estar en el Consejo Europeo. Y debo decir que la experiencia de vivir en el Consejo Europeo, las decisiones, momentos difíciles, algunos muy difíciles, otros mejores, es una experiencia en donde la altísima política está encarnada en unas sesiones que a veces son maratonianas. Presidente, lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esta entrevista nace en el contexto del 50 nacimiento del Consejo Europeo, en 1974, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y usted, como presidente de España entre los años 2004 y 2011, representó a nuestro país en el Consejo Europeo en un periodo crucial para España, para su influencia en la Unión Europea y para el propio proyecto europeo de integración. Nos gustaría hablar de todo lo que ocurrió durante esos años y en su participación en el Consejo Europeo. La llegada por primera vez al Consejo Europeo, la llegada a la sala donde están, en aquel momento pues eran, si no recuerdo mal, 25 Estados miembros, pues allí estaba Chirac, estaba Schröder, estaba Berlusconi, estaba los líderes en aquel momento de la Unión Europea. ¿Cómo es esa experiencia de llegar? Es verdad que usted había sido líder de la oposición desde años atrás, no sé si había alguna relación personal con ellos, o bueno, es esta impresión de la primera vez que llega al gobierno en abril de 2004 y la primera vez que llega al Consejo Europeo en esa primavera. Mi llegada al Consejo Europeo, pues normalmente cuando llega un primer ministro o un presidente nuevo, y si además eres joven, y si además has tenido una victoria un poco así, ¿no? Sorprendente, o contra los pronósticos, digamos. Bien, y que a algunos les producía mucha ilusión, pues fue muy de gran recibimiento. En ese momento, recordemos un poco, porque claro, todo en la vida es contexto y todo en política es contingencia. Recordemos que es el momento en el que en Europa hay una importante posición contraria a la guerra de Irak, de distancia con Estados Unidos. La protagoniza Chirac y el canciller Schröder, y esos dos son los grandes pesos pesados en ese momento de la Unión Europea, y a mí me reciben como si fuera, en fin, pues es un ángel de la guardia, ¿no? Para España, porque además tenía mala relación con el presidente Aznar. Ese es el contexto de mi llegada, o sea, un contexto completamente de entusiasmo. Vivir las grandes decisiones, ¿no? Desde la ambición por una Constitución Europea, el sí o no a Turquía, la crisis del 2008 y 2009. Bien, pienso que es la experiencia política más intensa. Además, añadiré dos cosas concretas. Una, hay un efecto muy claro, ¿no? Y es que los 27, que somos muy diversos, ¿no? Ideológicamente, intentamos que las cosas salgan, que esas cosas se acuerden. Ese era el espíritu al final del Consejo Europeo. En relación con lo que comentaba de la guerra en Irak, usted llega a presidente del gobierno y al Consejo Europeo con esa voluntad de volver a Europa, de relanzar el acercamiento al eje franco-alemán tras el distanciamiento, la posición más atlantista de su predecesor Aznar. ¿Hasta qué punto esa vocación de distanciamiento frente a esa política exterior más atlantista marca su política europea? Sin duda. Y además creo que ese es el último momento en el que existe una política europea, europeísta, muy autónoma, muy independiente. Porque lo que ha sucedido luego progresivamente pues ha sido un debilitamiento hasta en este momento, en mi opinión, una
una política europea muy dependiente de Estados Unidos, que no le conviene a la Unión Europea. No, a nadie le conviene realquilar su política exterior, su política de grandes prioridades en el mundo, y por tanto creo que en ese momento hubo una posición contraria a la guerra de Irak, acertada, porque la guerra de Irak ha sido un fiasco notable, como todas las intervenciones que ha habido en Oriente Medio. Todavía hoy estamos padeciendo las consecuencias. La política exterior de la fuerza, de la guerra como prioridad, no lleva más que a fracasos en drama humano y a fracasos políticos. Esa es mi teoría. Nosotros construimos en ese periodo, que tiene mucho que ver con los liderazgos, sin duda. Cuando cambia el liderazgo del presidente Chirac a Sarkozy, bueno, eso se debilita un poco. Afortunadamente, la mayoría de la Unión Europea, los políticos de todos los países son básicamente europeístas, la mayoría. Ahora hay un populismo, hay un poco más de excepciones, ¿no? Pero hay dos tipos de europeístas, ¿no? Los europeístas, digamos, convencionales, ¿no? Y los europeístas ambiciosos, utópicos. Los que realmente creen que la Unión Europea es ese proyecto por el que merece la pena, más que por nada, llevar adelante una mayor integración y llevar adelante un liderazgo en el mundo con los valores más profundos que tiene la Unión Europea, que son la solución pacífica de los conflictos, que es la cooperación, que es el multilateralismo, que es Naciones Unidas. Eso lo vivimos en ese periodo. Luego se fue debilitando, ciertamente. Y hay un factor, dabas el dato hace un momento, que en mi etapa condiciona mucho la evolución de la Unión Europea, es la entrada de los países del Este. Yo viví ese momento y hay una Europa antes, una Europa de los 15 y hay una Europa después, de los 25, 27 posteriormente, ¿no? Esto es una realidad objetiva y hoy la tenemos en carne viva con todo el conflicto de la invasión de Rusia en Ucrania. Por tanto, creo que es el último gran momento europeísta políticamente, es ese, el momento en el que Europa, Francia, Alemania y España, con mi llegada al gobierno, pues plantan una distancia a la política de fuerza de intervención militar de Estados Unidos. El otro gran momento europeísta, afortunadamente, ha sido la pandemia, en términos económicos, y ojalá pudiéramos ver que esos dos grandes móviles, que esos dos grandes tractores pudieran volver otra vez al escenario del Consejo Europeo. Quizá más allá de la crisis económica, en términos políticos, el momento para mí más equivocado de ese periodo fue cuando se cierra la puerta a Turquía para su entrada en la Unión Europea, a pesar de que se le había dado casi en paralelo a Croacia, y Croacia está ahí ya, pues todos los expedientes oportunos. Ese fue un momento, en mi opinión, muy desgraciado para la Unión Europea, protagonizado básicamente por Francia y Alemania, la Francia de Sarkozy, la Alemania de Merkel, menos intensidad Merkel, pero creo que ese proyecto pues, hubiera sido muy importante para la Unión Europea, que Turquía hubiera estado en nuestro proyecto político. Pero en ese primer momento de alegría de los líderes de Francia y de Alemania en el 2004 por esta cuestión de política exterior, que era la guerra de Irak, donde claramente había esa división, hay otra razón, ¿no?, de cambio. La política exterior es muy claro, pero el otro era el Tratado Constitucional, porque el Tratado Constitucional, que en principio había sido negociado también por el gobierno anterior, había quedado un poco encallado por la cuestión, sobre todo del voto por mayoría, donde estaba España y Polonia, que habían, con el presidente Aznar, ¿no?, habían hecho... Y ahí hay un cambio, pero también hay un cambio de, por un lado, aceptación de la doble mayoría, pero por otro lado, modificando los porcentajes para que la posición española quedara medianamente satisfecha. Entonces, esto a mí me parece muy importante de esas primeras reuniones, porque se trataba de dar la luz verde al Tratado Constitucional. Luego, además, España va a apostar por él, aunque desgraciadamente
por los referendos franceses y holandeses va a fracasar. Entonces, este elemento de la Constitución y del cambio de posición de España hacia, no solamente hacia aceptar eso, sino luego además abanderar la petición del voto positivo en referéndum. Esto me parece también muy importante, ¿no?, de aquellos primeros momentos. En mi opinión, hay alguna conclusión muy clara de todo lo que ha sido el proceso democrático en España. Afortunadamente, el europeísmo, nuestro compromiso con la Unión Europea, goza de un amplio consenso. Es quizá el tema que más consenso tiene en la España actual. La mayoría de las fuerzas políticas no cuestionan, lo cual dice mucho de nuestro país frente a otros. Dos, pienso que siempre a España le ha venido muy bien, esta es la experiencia de estos 30 años largos, le ha venido muy bien un proceso de mayor integración europea, de dar más poder a la Unión Europea, de asumir una responsabilidad por parte de la Unión Europea con más capacidad en el mundo, en la economía, en la moneda, en lo que es nuestro desarrollo. Eso le ha venido bien a España. O sea, España, si hay algún país que le sienta bien a Europa, es a España. Entonces, claro, yo aposté decididamente por una Constitución europea, que luego quedó en efecto, pues, en fin, en un quiero y no puedo, en un tratado de Lisboa, que, bueno, es mejor que lo que había, pero no es la Constitución europea, que hubiera sido, en fin, cuando uno hace una Constitución, hace algo, en fin, muy definitivo, muy fundamental. Y por tanto, bueno, ahí hubo una cierta frustración que superamos con el optimismo europeo o europeísta, pero hubo una cierta frustración. A mí no me importaba tanto, nunca me ha importado tanto el 0,5 de los votos de uno y de otro. Es más importante las ideas que los números. Al final, un gran proyecto político, como insisto, para mí es el de la Unión Europea, se construye a base de ideas que generan confianza, buenos proyectos y un potencial de políticas públicas en favor del bien común europeo. Sarkozy era menos europeísta que Jacques Chirac, o por lo menos estratégicamente así se mostraba. Eso ya nos limitaba bastante, en tanto en cuanto Francia es un país decisivo en lo político en la Unión Europea. O sea, es un país decisivo. Alemania es muy en lo económico, pero digamos que la encarnadura política, sobre todo la política exterior de la Unión, ha tenido una impronta muy francesa, muy de los presidentes franceses. Jacques Chirac era un presidente con una visión muy autónoma de Estados Unidos, muy africanista, era un gran conocedor de África. Mario Sarkozy juega más, yo creo, quizá porque empezaba en ese momento y Jacques Chirac ya tenía una larga tradición, más a la política interna de Francia que a la política europea. Merkel tiene una primera etapa que, como todos, tarda en posicionarse y luego logra una estrategia que a mi juicio fue muy inteligente y que, en fin, unos dicen que hoy, después de lo que ha pasado con Rusia, dicen que hay una responsabilidad de ella o de Alemania. Por eso otros echamos de menos que no haya alguien como Merkel en el tablero europeo. Angela Merkel era capaz de mantener un equilibrio entre Rusia y Polonia, que siempre hay una tensión muy grande, como sabemos, ¿no? Y sin embargo ella era capaz de, solo visto yo en directo, ¿no?, de mantener un diálogo con Rusia, con Putin, y de, a la vez, tener una capacidad de explicar, de comprensión con Polonia, con el primer ministro polaco que fuera en cada momento. Esto lo hacía extraordinariamente bien Angela Merkel. Si Angela Merkel hubiera sido canciller de Alemania, Putin hubiera invadido Ucrania. Interesante. Creo que no. Hay otro Estado miembro importantísimo, que además, en principio, hay una coincidencia ideológica, que es el Reino Unido, que ya no está. Entonces hubo sensación durante ese tiempo que el Reino Unido no, o sea, esa constatación de que no ha estado tan comprometido nunca con el proyecto europeo, teniendo en cuenta que en ese momento estaba el primer ministro aparentemente más europeísta que ha tenido el Reino Unido en los últimos años y que además había esa afinidad, pero es verdad que también, bueno, pues a lo mejor la situación de partida era complicada por la apuesta de Tony Blair en el caso de Irak. ¿Cómo es la relación con el Reino Unido? ¿Hay algunos elementos de
de cooperación en algunas cuestiones de tipo de la agenda progresista, pero por otro lado, ¿no? Es una relación por parte de un Estado miembro como España, o realmente se ve que el Reino Unido, al no estar en la vanguardia de la integración, es difícil trabajar con ellos. Pienso que es extraordinariamente interesante en términos históricos para comprender el momento geopolítico que vive el orden o el desorden internacional, la experiencia de Gran Bretaña, la experiencia del Brexit, en estos últimos 20 años, donde hay un cierto paralelismo con lo que pasa en Estados Unidos. Yo siempre he dicho que el Brexit era Trump, es lo mismo Trump que Brexit, ¿no? Declinado en situaciones distintas, en contextos políticos diferentes. Uno es American First, ¿no? Es Trump, y Gran Bretaña es pues la culpa de nuestros problemas o de nuestra pérdida de peso en el mundo, de haber sido un gran imperio, es Bruselas y la inmigración. Esto es el mensaje del Brexit. Son mensajes defensivos, mensajes defensivos, mensajes que denotan declive, que denotan derrota. ¿Y ahora qué sucede? Pues que se dan cuenta los británicos que no es un problema de la inmigración ni de Bruselas. Ya se están dando cuenta que les viene peor estar fuera de la Unión Europea, que Bruselas no era el culpable, están sufriendo, van a sufrir más. Y yo espero que en su momento haya una reflexión de Gran Bretaña de vuelta. Bueno, Gran Bretaña ha sido un gran imperio, dominado medio mundo, que ahora tiene que asumir que ese no puede ser, con la población que tiene, pues tener como ha llegado a tener el 10% del PIB del mundo. Y esto es lo que le pasa a Estados Unidos, lo que le pasa en general a Occidente, que en el año 1960, la salida de la Segunda Guerra Mundial, siendo el 12% de la población que somos, Europa Occidental y Estados Unidos, teníamos el 60% del PIB mundial. Esto es una anomalía insostenible en términos históricos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Y lo que explica todo. O sea, toda la alteración del orden geopolítico que tenemos hoy se explica por esto. Pues que, en fin, hay un reequilibrio, los países emergentes, muchos de ellos, entre otros China, que estuvo dormida, a pesar de haber sido hasta 1850 la primera potencia del mundo en PIB, pero estaba dormida, completamente hundida en el suelo durante más de un siglo, y resulta que ahora, pues, en 20 años, en 30 años, ha pasado de ser, nada, el 2% del PIB mundial al 18%. Y China ha cambiado el mundo. Y con ello, todos los países emergentes, que ya en estos momentos están en un equilibrio con lo que es Occidente, ¿no? Lo que era Occidente, que ha liderado y ha dominado. Y esto es lo que es un movimiento de placas tectónicas que se está produciendo coincidiendo con este siglo, con el inicio del siglo. Bueno, pues esa es la experiencia del Brexit. Y el Brexit, yo por eso me parece tan importante ver qué pasa en Gran Bretaña, porque será un anticipo de si Occidente recapacita, recapacitamos, somos conscientes de que hay un 70-80% de mundo, de población, que no es Occidente y que ha empezado a crecer, con todo lo que eso supone, o si vamos a creer que nosotros, en fin, como hemos sido los grandes dominadores del campo de juego, ya nadie más puede jugar. Y mirando, bueno, ya se ha mencionado anteriormente en la entrevista, mirando ahora hacia el este, hacia esa gran ampliación en 2004, ¿eso afectó o qué percepción tuvo en las reuniones del Consejo Europeo? ¿Eso implicó un mayor posicionamiento hacia la periferia de España? ¿Sintió que había una pérdida de centralidad por parte de España en la mesa? No. El impacto fundamental fue un impacto político o geopolítico. ¿Cuál? ¿En qué consiste? En que esos países, yo lo entiendo, en términos históricos, venían de donde venían, tenían una gran obsesión, que es Moscú, el Kremlin, Rusia, la antigua Unión Soviética. Eso era el hilo conductor, primero, que les unía a todos, segundo, era el gran tema que estaba allí. Entonces sí que recuerdo alguna anécdota de algún presidente de estos países, no voy a dar el nombre, que en una comida con él, pues
criticando a Bruselas porque era muy centralista y que Bruselas imponía. Claro, son países que están buscando su ser, su afirmación, naciones jóvenes, porque han estado dependientes del Pacto de Varsovia, entonces afirman mucho su independencia, su autonomía, su soberanía, ¿no? Y recuerdo a un presidente de un país que me decía que Bruselas era como el Kremlin de la Unión Soviética, ¿no? Que quería mandar, el centralismo, o sea, decir, claro, todos los países son historia y geografía, y hay que comprender, intentar aproximarse a esa geografía y a esa historia. Y la historia de los países del Este, desde la Segunda Guerra Mundial, pues había sido la que había sido. Y esto condiciona mucho, condiciona. Yo recuerdo un momento decisivo, no es Consejo Europeo, pero es cumbre de la OTAN, 2008, cumbre de Bucarest de la OTAN, y llega el presidente Bush, en aquel entonces, de los Estados Unidos. Venía en un momento malo políticamente, porque Irak le estaba saliendo mal, desde lo que fue la primera teórica victoria, el portaaviones, luego empezó toda una contestación, una rebelión interna, el nacimiento del Daesh, luego posteriormente, o sea, una guerra dura que había en Irak, ¿no? Muchos bombas, atentados, muertos, soldados, y llegó con esa debilidad, y de manera inopinada, porque ni Sarkozy ni el canciller alemán, pues éramos conscientes de que iba a plantear allí el que Ucrania entrara en la OTAN. Se fue en aquella reunión en 2008. Eso provocó allí, en fin, una especie de sorpresa preocupante, tanto cuanto fue ya como una especie de alerta, de alarma que se encendía y que, por supuesto, Rusia interpretó de la peor manera posible. Volvamos a las dinámicas internas, porque como decíamos, digo europeas, porque como decíamos antes, franceses y holandeses, dos estados miembros fundadores, van a votar después de nosotros. Creo que Luxemburgo también votó como nosotros a favor, pero Países Bajos y Francia no, y entonces se produce ese trauma. Yo recuerdo haber estado en Bruselas ese día, el día después del referéndum, y hay un periodo de reflexión durante un tiempo. Es un momento, claro, España había hecho esa apuesta por la Constitución hasta no solamente llevarlo a referéndum, sino incluso plantear una reforma de la Constitución española. Pues todo aquello, claro, hay una especie de anticlímax y un periodo de reflexión que va a durar hasta el Tratado de Lisboa, que además el Tratado de Lisboa va a tener una ratificación también muy complicada. Entonces, bueno, es un momento donde empieza esa especie de crisis que luego se ha alargado, de incertidumbre, o el Consejo Europeo, ya con Merkel dentro, porque es cuando se produce el cambio con Schröder, vuelve a dar impulso. ¿Cómo se vive esa...? Hay que tener presente que el Consejo, al menos yo cuando asumí la responsabilidad de la presidencia del gobierno y acudí al Consejo, el Consejo ya era una institución rodada. O sea, la maquinaria europea es una maquinaria que no se detiene, de hecho, si hay algo atractivo de la Unión Europea, del desempeño de la Unión Europea, es el potencial regulatorio que tiene, ¿no? O sea, cómo la ingente, a veces, regulación, porque es ingente, europea, es la regulación más avanzada del mundo y la que influye en tantos organismos internacionales y en tantos países. O sea que el Consejo Europeo estaba bastante rodado en su funcionamiento. Claro, hay momentos que políticamente pues surge un frenazo. Esto fue un frenazo, yo lo califico así. Creíamos que íbamos a subir un estadio más con la Constitución, a darle a la Unión Europea todavía una conformación más avanzada, más cerrada, más integrada, más sólida, más rocosa, y nos frenamos. Pero no vi que se perdiera, digamos, el espíritu esencial europeo, que por supuesto que hay países e ideologías donde hay matices importantes. O sea, por supuesto que los países que son contribuyentes netos, digamos, pues tienden normalmente a discutir más las cosas que aquellos países que reciben fondos de la Unión Europea. Los países donde hay, sin duda alguna, un consenso en torno a lo que es la Unión Europea son más proclives a la Unión Europea. Los países que tienen
frontera y problemas de inmigración, etcétera, pues claro, como no, hay sus matices. Pero nunca en mis casi 8 años y 36 consejos europeos, nunca vi el más mínimo riesgo real de que el proyecto de la Unión Europea no siguiera adelante. Hubo momentos de más euforia, más clímax, como decías, momentos de más frenazo, momentos de más preocupación, momentos de más angustia, pero o sea, incluso los momentos de la crisis, ¿no? Cuando había que hacer la dificultad con Grecia y demás. Bueno, yo siempre, en cada consejo difícil, pensaba que iba a haber un acuerdo, que saldríamos adelante con más dificultades o menos, pero que el alma europea permanece viva aún en los momentos más difíciles. Esa es mi valoración. Uno de los momentos más duros que tuvo que vivir en sus participaciones en el Consejo Europeo, sin duda, fue la crisis que comenzó en 2008. ¿Usted percibió que hubo una falta de confianza hacia España en ese periodo? ¿Por qué no hubo quizá más coordinación entre los líderes del sur para dar una respuesta a esta crisis que tuvo a España como uno de los protagonistas? Bueno, la primera conclusión, ya pasados los años, pasado un cierto tiempo que tengo de aquella crisis, es que fue completamente inesperada. Fue azarosa, y recuerdo los primeros consejos europeos cuando empezaron a producirse los primeros datos negativos, los efectos de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Sorpresa. Dos, no había un protocolo, no había un manual de una crisis financiera de esa envergadura. No lo había. Y esto es muy importante porque la historia se construye así. O sea, si las crisis se pudieran anticipar, no existirían, nunca existirían. Y somos al final contingencia. O sea, el factor fundamental de la evolución política es la contingencia. Entonces, se tarda primero en comprender la crisis, y mucho más porque el pensamiento dominante, ya no de los gobernantes solo, de los primeros ministros, sino de todo el cuerpo de inteligencia económica de la Unión Europea, del Banco Central, de la Comisión, del Consejo, del FMI, de todas las instituciones importantes, todo el alto nivel técnico tiene una visión y una reacción, que es la que además entre ellos compartían, que esto es muy interesante, la compartían en el día a día. El Financial Times marcaba una referencia y nos marcó mucho con lo de los PIGS, ¿no? A Portugal, a Grecia, a España, y la receta era, bueno, esta es una crisis, sí, viene de Estados Unidos, pero a nosotros nos ha afectado como consecuencia de un cierto laxitud, ¿no? Laxitud fundamentalmente en el gasto, en la burbuja inmobiliaria, el sur, y en fin, y esto, la respuesta es austeridad, apretarse el cinturón, ajustes, y esta es la respuesta para recuperar la confianza de los mercados. Y era un error, fue un error evidente. Es más, le diré que casi no hubo espacio para la discusión, sobre todo porque el Banco Central Europeo, que tiene una autoridad, como se ha demostrado posteriormente, 2014, cuando empieza a cambiar su actitud, y ahora en la crisis de la pandemia, pues las posiciones del Banco Central son definitivas, porque si va a hacer una política monetaria expansiva, todo se relaja; si no te va a acompañar, todo se complica cuando no tienes una moneda propia. Recuerdo, en fin, ahora han sido cientos de miles de millones de euros los que el Banco Central Europeo ha comprado en la crisis de la pandemia, ¿no? Yo recuerdo como presidente una pelea titánica porque se compraran 20.000 pequeños millones de euros. O sea, claro, ¿cuál es la conclusión? Que seguramente tuvimos que vivir aquella experiencia para reaccionar con inteligencia en la crisis de la pandemia. Puede ser que la historia se escriba así, pero allí lo que hubo fue sorpresa. Es más, en fin,
Se discutió mucho que cómo era posible que teniendo una moneda común habría países que tuvieran problemas de financiación. Cuando se hizo el euro, uno de los dogmas que estaba en todos los economistas, vamos a hablar claro, del euro, es que eso daba una estabilidad financiera a todos los países por tener la moneda común. Y no fue así. Los mercados distinguieron y los mercados atacaron, digamos que desconfiaban de algunos países. Lo vi con Grecia de una manera exagerada. Yo creo que los griegos al principio, cuando llega la crisis, fueron tan transparentes, ¿no? Recuerdo un Consejo Europeo en el que el primer ministro griego empieza a contar los fraudes que hay en pensiones, el déficit que no se ha contado, y veía la cara de Angela Merkel que se descomponía, con Berlusconi, con la Italia de Berlusconi, en 2011, cuando ya Berlusconi tenía muchos problemas. Y acabó dimitiendo Berlusconi. Exactamente. Y recuerdo aquel G20 de Cannes, donde el FMI y la Comisión Europea y Merkel perseguían a Berlusconi y al ministro de Economía italiano para aplicarles un plan, ¿no? Un plan de ajuste y una línea financiera. Y bueno, pero no vi con España, a pesar de que, bueno, aquí el debate político fue el que fue, no, siempre hubo una cierta confianza con los planes que nosotros presentábamos de ajuste, que fueron duros. Hombre, el gran debate es curioso, ¿no? Recuerdo al presidente del Banco Central, a Trichet, llegar a cada Consejo Europeo, ¿no? Esto es lección para los economistas, sobre todo, ¿no? También para los políticos, pero muy para los economistas. Llegaba siempre con un cuadro, que era la evolución de los salarios públicos, de los empleados públicos, ¿no? Y donde, pues curiosamente, en ese tiempo, pues España, Italia, Grecia y Portugal eran los que más habían incrementado el salario de los empleados públicos. Y eso era como la gran causa de por qué estábamos peor. Y el otro argumento que normalmente era la rigidez del mercado laboral. La rigidez del mercado laboral, que no era tal. Es decir, porque cuando tuvimos el peor año de pérdida de puestos de trabajo, la sorpresa de ese 2009 es que a la vez que se despedía masivamente, pues se pagaban indemnizaciones por hasta 8.000 millones de euros que pagaron los empresarios. Es decir, bueno, y luego posteriormente hemos visto que se puede hacer una mayor estabilidad laboral sin que eso afecte al empleo. Yo creo que la crisis de 2008-2009 fue una crisis que provocó la caída de muchas empresas, de bancos, de muchos puestos de trabajo, pero también la caída de algunos dogmas de la austeridad, de los principios de la austeridad. Todas las presidencias rotatorias tenían una importancia relativa, casi era más simbólico, testimonial, pero las que vinieron y la mía, es decir, que luego en cada país, la presidencia del gobierno tiende siempre a ponerlo en valor, pero hay un consejo que funciona, unas instituciones que funcionan y la presidencia, bueno, sí, tiene que ir al Parlamento, presenta algunos planes, algunas iniciativas, pero cuando se resuelve una cosa en una presidencia que te toca rotatoria, pues eso se ha fraguado a lo mejor durante un año, durante 2 años. O sea, y se fragua de otra manera, no es al impulso de cada país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Un placer, y creo que este ejercicio creo que va a tener mucho interés. Bueno, y gracias a la colaboración de los que han sido miembros del Consejo Europeo, han tenido ese privilegio extraordinario, porque es verdad que es un órgano de altísima política. Me ha gustado mucho esa pequeña definición, porque es verdad que no es regulador y se dedica solo al high. ¿Sabes por qué es altísima política? Porque eres capaz de tener siempre la posición de conjugar ideologías e intereses territoriales.